Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? Bien bendecidos, gracias a Dios, ¿verdad? Y de verdad, ¿verdad? ¿Cómo no amar al Señor? ¿Se gozó en las alabanzas, mi hermano? ¿Sí se gozó? El Señor es tan bueno, mis hermanos, que nos tiene aquí todavía, mis hermanos, y nos permite acercarnos a Él y alabarle, mis hermanos. ¿Sí se da cuenta de eso, mi hermano? ¿Y cómo no amarle, verdad? Dice esta alabanza que estábamos entonando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Le ha faltado algo a mi hermano? ¿Verdad que no? Alimento, a lo mejor poquito, pero hay, ¿cierto? Y luego vemos poquito y luego hasta sobra. ¿Sí es verdad? ¿Sí le ha pasado así? Y sí, hermano, pues cómo no estar agradecido y cómo no amar al Señor, ¿verdad? Que nosotros, como decía nuestro hermano, siendo tan infieles, el Señor nos sostiene y nos cuida y nos guarda, mis hermanos, y provee todo lo que necesitamos. Y sí estamos agradecidos con el Señor, mis hermanos, porque así como decía mi esposa, semanas complicadas, difíciles, donde hay enfermedad, pero pues confiando en que el Señor está ahí con nosotros, mis hermanos. Ciertamente, creo que no somos los únicos que nos hemos enfermado, ¿verdad? Habemos muchos y aún conocemos a muchos que están en una situación de enfermedad, mis hermanos, por los cuales pues deberíamos de orar también, mis hermanos. Esa tarea tenemos nosotros, que tenemos que orar por aquellos que se enferman, por aquellos que salen de viaje y regresan con bien, porque pareciera cosa poca, pero si lo vemos, mis hermanos, de alguna forma, no que a los que les pase algo no esté el Señor con ellos y creen en Él, sino que a lo mejor pues de alguna forma el Señor no quería algo malo en ese momento para nosotros, ¿verdad? Porque también aún si nos pasa algo que no nos agrada a nosotros, pues no es porque el Señor no estuviera con nosotros, sino que pues así pasaron. ¿Por qué? Porque tenemos que crecer. Así como decíamos, después de que nos pasa algo no podemos ser iguales, mis hermanos. Y no somos iguales porque ya nos queda tanto esa experiencia como el saber que el Señor está en todo momento con nosotros, ¿verdad? Ya nos queda eso, y eso nos da un motivo más para amarle más, para anhelar más su presencia, para estar buscándole aún más, mis hermanos. Ciertamente. ¿Piensa igual que yo, hermano? No, ¿verdad? Pues somos diferentes, pero estamos de acuerdo en eso. Que el Señor les bendiga. Les invito aquí a Mateo 24:13, mis hermanos. Mateo 24:13, si me hacen favor, mis hermanos. Ahorita oramos, mis hermanos, no crean que por estar platicando se me olvidó. Nada más déjenme sacar mis lentes porque ya nos hacen falta, mis hermanos. ¿Ya está ahí, mis hermanos? Mateo 24:13 dice así, mis hermanos: mas el que perseverare hasta el fin, este será, ¿qué, mi hermano? Este será salvo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, santo eres tú, Señor, y digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por todas tus bondades para con nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que hacemos que no te agrada, Señor. Ayúdanos a poderlo cambiar, mi Señor, yo te lo ruego, Padre. Señor amado, en esta hora, Señor, yo te quiero pedir, Señor, que tú nos instruyas, Padre, conforme a tu palabra, Señor, para poder seguir en este camino, Señor. Gracias, Señor, porque mira que has tenido misericordia, Señor, para con nosotros, Señor, para con todos nuestros hermanos, Señor, aún para nuestros conocidos y vecinos, Señor, que los vemos ahí caminando, Señor, que los vemos con bien, Padre, y aún, Padre, aquellos que están enfermos, yo te ruego que tú, Señor, les levantes con poder, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú seas, Señor, en esta hora con nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe,
Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a poder comprender tu palabra, Señor, pero sobre todas las cosas poderla poner por obra en nuestras vidas, Señor. Que no solamente seamos oidores, Señor, y se nos olvide, Padre, sino que seamos hacedores de tu palabra para poderla poner por obra en nuestras vidas. Y esta bendición, Señor, que tú has dicho aquí en tu palabra, sea, Señor, para nosotros. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si gusta tomar asiento, mi hermano. Si de alguna forma, mi hermano, yo le puse a esta prédica, le puse el permanecer. Ciertamente, el llegar no es igual al permanecer, ¿verdad, mi hermano? ¿O usted qué opina? Nosotros ya llegamos aquí, al camino del Señor. Ya estamos en este camino. Ahora nos toca, ¿qué, mi hermano? Permanecer, exactamente. Ya llegamos. Y después vamos a llegar a la meta. Y después nos va a tocar, ¿qué? Permanecer, ¿verdad? En aquel lugar que el Señor nos tiene preparado. Bueno, que ahí realmente ya no vamos a hacer nada. Todo lo que hagamos aquí ya va a contar para allá, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cierto? Es complicado, mis hermanos, a veces el permanecer. Ciertamente siempre cuando llegamos a algo, algún escalón, cuando alcanzamos a subir un escaloncito, nos es muy complicado permanecer. Ciertamente el llegar es fácil porque pues el llegar hace uno lo que puede, hace uno lo que sea, un esfuerzo y ya está ahí, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea, no sé, en lo que sea, en lo que hagamos cotidianamente. Y ya cuando estamos ahí, muchas veces pues no podemos con el paquete, porque muchas veces a lo mejor hicimos trampa, a lo mejor pues sí nos esforzamos un poquito de más, pero no estamos acostumbrados a eso. ¿Y qué pasó? Que viene la caída, ¿verdad? Ya no permanecimos. Y llega otro que hizo el mismo esfuerzo. ¿Y qué tendría que hacer que llegó? Pues hacer el esfuerzo por permanecer, ¿verdad? Dice aquí la palabra que el que perseverare. ¿El permanecer es lo mismo que perseverar, mi hermano? No, pero es parecido, ¿verdad? Dice que el permanecer es estar o mantenerse por un tiempo determinado, ¿verdad? Y en ese tiempo, pues aquí nos toca hasta el fin, o hasta el fin, hasta que el Señor nos llame a cuentas, nos toca permanecer aquí, donde estamos en este camino. Y el perseverar dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar, o de hacer las cosas. Todo esto, mis hermanos, a veces se nos complica a nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente el mundo nos tiene muchas cosas, nos tiene muchas trampas, nos tiene muchas sorpresas. Vamos a leer, te invito a que vayamos y leamos de Mateo 24 desde el 3, vamos a leer desde el 3 nuevamente al 13. Y dice, vamos a darle lectura. ¿Ya están ahí, mis hermanos? Vamos a darle lectura. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán,
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo dice el Señor. El 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y después dice, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Aquí vemos cómo, mis hermanos, va a haber muchos eventos, ¿verdad? Va a haber muchas cosas que nos van a pasar en nuestra vida cotidiana, en todo el mundo. ¿Qué está pasando ahorita? Como veíamos, ¿no? Si nos enfermamos, si hay una pandemia. ¿Qué nos toca, mis hermanos? ¿Qué nos toca hacer a nosotros, mis hermanos? Perseverar y confiar, exactamente. Eso nos toca a nosotros, ¿por qué? Porque dice que muchos tropezarán, ¿verdad? Y a muchos se les va a acabar el amor. Y yo creo que nosotros no queremos ser de esos muchos, ¿verdad? ¿O sí? No, de ninguna manera. Todo esto que nos avisa el Señor, todo esto que nos anuncia, que nos prevé, ¿para qué es? Para que nosotros crezcamos, mis hermanos. El Señor mismo nos ayuda a permanecer porque Él nos instruye. ¿Y qué tenemos que hacer para poder ser enseñados, mis hermanos? Tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar. Cuando nuestro corazón está dispuesto a escuchar, no la palabra del hombre, porque bien dice aquí que muchos vendrán y nos engañarán o querrán engañarnos. Ciertamente, ¿por qué digo que nos engañarán? Porque yo me sorprendo, mis hermanos, de que antes a mí no me gustaba mucho escuchar prédicas en el internet, en el YouTube, pero ahora que estamos ahí en el YouTube, mis hermanos, ya me he metido un poquito más. Y me sorprende, mis hermanos, cómo, bueno, no es de sorprender, ¿verdad? Pero veo cómo hay tantos buenos mensajes de personas que hacen cosas que no están en la palabra del Señor. No sé si me doy a entender. Hay quienes hablan de la palabra del Señor y dan esos mensajes conforme a la palabra del Señor, pero su actuar es diferente, mis hermanos. Ellos hacen cosas que en la palabra de Dios no están escritas y se dejan llevar por todas aquellas tradiciones que el hombre trae, porque las tradiciones del hombre siempre han existido, mis hermanos, de que desde que salieron del Edén, desde entonces se han hecho los hombres sus propias ideas. Y esto lo venimos arrastrando generación tras generación, mis hermanos. Y muchos tomamos todas aquellas cosas como una doctrina. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que ahora sí que como hay un dicho que dice, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro. Y no todos los que estamos aquí, dice el Señor, que somos. Hay muchos engañadores, mis hermanos, que ellos decidieron ser así. Tal vez ellos así lo decidieron. ¿Por qué? Porque finalmente, si podemos decir que estuvimos mal instruidos en hacer algo, no tenemos pretexto, porque aquí, mis hermanos, el Señor nos dejó, ¿verdad? El Señor nos dejó este mapa, se puede decir, este instructivo, esta palabra de vida. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Por eso aquí nos dice el mismo Señor. Si nos vamos en el 4, dice así: mirad que nadie os engañe o los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué harán? Engañarán, mis hermanos. Cuando nosotros nos dejamos engañar y hacemos todo aquello que vienen arrastrando, todas esas tradiciones del mundo,
¿Podremos permanecer, mis hermanos, en la palabra? ¿Podemos permanecer en este camino? Cuando nosotros hacemos aquella instrucción equivocada, ¿vamos a ser justificados? ¿No, verdad, mis hermanos? ¿Por qué? Porque tenemos el instructivo aquí en nuestras manos. Que nosotros no queramos agarrarlo, leerlo, instruirnos, pero sobre todo obedecerlo, esa ya es nuestra decisión. Y es ahí donde el Señor, por eso Él es justo, mis hermanos, y Él va a juzgar con justicia, porque Él ya nos dio todas las armas para poder estar en el reino de los cielos con Él. Él ya nos lo dio. ¿Qué tenemos que hacer? Instruirnos para poder permanecer, mis hermanos. No ser solo unos oidores, venir, oír qué es lo que se dice aquí, pero vamos y hacemos lo que otros hacen. Aunque nos digamos hijos de Dios, muchas veces nuestro actuar no es de esa manera. ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí ha analizado estas cosas en su vida, mis hermanos? Porque todos, mis hermanos, todos, creo que sin excepción, somos pecadores, ¿verdad? Y le faltamos al Señor. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿El que quiere cambiar? ¿Y el que quiere permanecer así? ¿El que quiere permanecer en su equivocación? Creyendo que porque un hombre le da un permiso, puede hacerlo con libertad y se va a ganar el cielo. ¿Será verdad eso, mis hermanos? ¿Será verdad eso? Claro que no. Solo nos vamos a ganar el cielo con esto, mis hermanos, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, a veces, les digo, el escuchar estos mensajes en estas redes sociales puede causar y ser también perdón, no lo dije, pero no le estoy invitando a que hagan y se llenen de todo eso. Lo mejor está aquí. Si nosotros nos basamos en esto, ya podemos escuchar lo que queramos, pero no podemos escuchar aquello y llenarnos de eso y dejar esto. Así no va a contar, porque nos vamos a equivocar. Nuestra base tiene que ser esto. Y de aquí, por eso nos vamos a dar cuenta quién está dándonos un buen mensaje y quién no. Y aparte de eso, quién está actuando conforme a la palabra del Señor. Pero tampoco nos podemos jactar de eso, ¿verdad? Porque somos hombres y nos equivocamos. Pero una cosa es un error y una cosa es una práctica. Y aquí estamos todos, sí nos equivocamos, pero creo que tenemos que practicar la justicia del Señor, ¿cierto? ¿Quién está conmigo? Amén, gloria a Dios. Y les decía, escuchando esto, sí nos damos cuenta, claro, de todas aquellas cosas, muy buenos mensajes. Yo digo que escuchen más los que pues, se dan aquí, ¿verdad? Ahí sí no hay pierde. Pero podemos darnos, yo al escuchar estos mensajes en el internet, mis hermanos, pues la verdad me doy cuenta cómo el mundo se equivoca solo, o cómo el hombre más bien nos engañamos nosotros mismos, mis hermanos, porque el Señor no nos engaña. Y creemos que al escuchar un buen mensaje, ya con eso tenemos. Y ya decimos, no, pues yo ya hice mi día, ya hice mi semana y yo ya escuché un buen mensaje y ya. Pero a veces esos buenos mensajes también traen cosas que no convienen. Y dice la palabra aquí en el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero dice el 8, y todo esto será principio de dolores. Es lo que comentaba ahorita, mis hermanos. Vienen cosas difíciles,
De hecho, ya las estamos viviendo. Cosas tremendas, ¿no? El ver esta pandemia, al menos yo no me acuerdo haber vivido algo así desde chico. Entonces estamos viviendo tiempos difíciles. Guerras sí ya había escuchado, pandemias no. A nuestros familiares enfermándose, perdiendo trabajo, a nuestros conocidos o algunos conocidos también pues falleciendo, ¿verdad? Por toda esta situación. ¿Qué queremos decir con esto? Que pues esto va a pasar y el Señor nos lo avisa, pero no por eso nos tenemos que desanimar ni desalentar, como a muchos les va a pasar, ¿verdad? Aunque a nosotros nos pasare la situación, mis hermanos, si estamos bien centrados en el Señor, no vamos a desfallecer. Y todo aquello que nos pase nos va a servir para bien, mis hermanos. Y en vez de quejarnos, tal vez vamos a glorificar a Dios. Y eso nos va a contar por justicia. ¿Sí lo cree? Gloria a Dios. Y dice en el 10, estamos viendo esta parte, muchos tropezarán, entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, dice ahí. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Parte, mis hermanos, parte de esto del permanecer, mis hermanos, creo que va a ser esta instrucción que tengamos en la palabra. Recuerde, falsos maestros se van a levantar. Y el Señor nos previene, mis hermanos. Vamos a Efesios 4:11. Efesios 4:11 dice así, mis hermanos. ¿Ya lo tiene ahí? Gloria a Dios. Si le damos lectura, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en el 13, mis hermanos: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud. ¿De quién? Todo esto, mis hermanos, que venimos como humanidad arrastrando, aquí se debe de cortar, mis hermanos. Cuando llegamos aquí ya llegamos, mis hermanos. Y aquí se debe de cortar todo aquello que traemos como humanidad. Y ahorita lo vamos a ver aquí en la palabra. Aquí es donde debemos de que haya el parteaguas del antes y el después. Hasta la misma historia lo divide, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Así nosotros tenemos que ser, mis hermanos. Antes de Cristo, ¿cómo éramos? Y ahora después de Cristo, ¿cómo tenemos que ser, mis hermanos? Nuevas criaturas, ¿cierto? Amén. Dice, vamos a seguir leyendo aquí, mis hermanos, en Efesios. Dice, leímos el 13, ¿verdad? Seguimos en el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier, perdón, otra vez. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es lo que venimos viendo, mis hermanos, de todos aquellos mensajes que se escuchan fuera. A veces pareciera exagerado, mis hermanos, cuando queremos ir a algún otro lugar, ¿verdad? Hay muchas cosas de las cuales no nos damos cuenta, pero gracias a Dios, el Señor nos pone hombres que nos abran los ojos, mis hermanos, hombres de Él, ciertamente. Por eso están nuestros pastores, ¿verdad? Aquí presentes. Y a veces se nos hace muy exagerado, mis hermanos, que cuando queremos ir a algún otro lugar nos digan,
No, pero es que allá hay que tener cuidado y que esto y que el otro. Pues, ¿qué creen, mis hermanos? No es exageración. Es una prevención, y gracias a Dios, digo, porque nuestros hermanos siempre nos instruyen, de que, mis hermanos, toda aquella suciedad que el mundo tiene, cuando nosotros vamos de un lado a otro y a otro y a otro y a otro, mis hermanos, ¿qué cree que pasa? ¿Qué cree que llega a nuestra mente? Llega la confusión. ¿Por qué? Porque empezamos a decir, ¿por qué allá si hablan de la palabra hacen esto y esto y esto? ¿Y por qué acá si hablan de la palabra hacen esto, esto y esto? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Empieza la confusión en tu mente, ¿verdad? Y ahí empieza el declive. Ahí ya no permaneciste, mi hermano, porque empieza a haber esa duda. Y si no te acercas a la palabra, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar, mi hermano? Te vas a quedar en el camino. Te vas a quedar ahí. Qué sabio, de verdad, qué sabio y qué bueno que siempre nos prevean de estas cosas. Y sí, aún cuando visitemos y aún cuando escuchemos, mis hermanos, algún mensaje de algún otro lugar que nosotros no conocemos, pero que vemos que hacen cosas que están fuera de la Escritura, tengamos cuidado, mis hermanos. Todo aquello que nosotros escuchamos tenemos que asentarlo con la palabra. Nos decían antes, oigan, ¿puedo hacer esto? Pues nos decían, si Cristo lo hizo, pues adelante. Y si no, pues mejor no lo hagas. Y qué bendición, mis hermanos, porque ciertamente aquí en la Escritura, muchas de las cosas que hace el mundo no están aquí plasmadas aquí. Y dicen, bueno, es que esto no lo dijeron, es que esto pues a lo mejor se les pasó. Pues no, mis hermanos, no está porque al Señor no le agradaba que se hiciera. Simplemente por eso, porque al Señor no le agradó y por eso no se plasmó. Todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos, aquí está. Aquí está en este libro, hermoso libro y de bendición y que nos da vida eterna, mis hermanos. Esta palabra, amén, ese manual de vida. Dice en el 14, vamos a seguir leyendo, mis hermanos. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error. Y nos vamos a brincar al 17, mis hermanos. Y ahí sí su Biblia trae encabezado, creo que dice la nueva vida. ¿En quién? Amén, aleluya. Dice, esto pues, en el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos, ¿qué, mi hermano dice? Que en ellos hay, por la dureza de ¿qué? De su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de quién. Mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es lo que veníamos diciendo, mis hermanos. Si Cristo lo hizo, lo hacemos. Y si no, pues mejor nos abstenemos. En el 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, fíjate mi hermano, después dice el 26, airaos
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, el 27 dice, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias, ¿a quién? A fin de dar gracia a los oyentes. Y aquí no dice solamente que estés en un púlpito, donde quiera que te pares. Dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Te fijas, mi hermano, cómo esta vida que nos pide el Señor, estos reglamentos que nos da, son muy difíciles, mi hermano? ¿Son muy gravosos para su vida? ¿Verdad que no? Todo nos sirve para estar nosotros mejor, mis hermanos. ¿Se imagina, como ya muchas veces lo he dicho, como si nosotros mismos somos amables unos con otros, dejamos el enojo, la gritería, todo aquello, todo aquello que nos estorba, mis hermanos? ¿Se imagina cómo fuese, mis hermanos, la vida de nosotros en Cristo y fuera de aquí de la iglesia, de la comunidad? ¿Cómo sería nuestra vida, mis hermanos, cuando aquellas personas, viendo nuestro testimonio, nuestra forma de hablar y nuestra forma de ser, que tal vez lo ven, ¿verdad?, pero muchas veces se burlan, pero dice el Señor que somos bienaventurados en ese aspecto? Pero ¿cómo todo aquello, mis hermanos, que vean, que de alguna manera digan ellos, oye, pues tú te ves diferente? Eso sería una gran bendición, ¿verdad? Pero a muchos nos da miedo, ¿sabe por qué ser así diferentes? Nos da miedo por lo que vimos en Mateo, porque muchos nos van a entregar cuando sepamos que somos cristianos, nos van a rechazar. Por eso muchas veces nos da miedo comportarnos y vivir esta vida en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a ser rechazados. ¿Le vamos a agradar a todos? No, mis hermanos, porque el mundo es el mundo y los hijos de Dios son los hijos de Dios. Amén. Y no hay comunión. Pero más sin embargo, decían por ahí en alguna ocasión, acércate, si te vas a acercar a la oscuridad, es para dar luz. Si no, si te vas a volver oscuridad, igual que la oscuridad, pues no tiene ningún caso que te acerques, ¿cierto? Y vamos a seguir leyendo aquí en Efesios, mis hermanos, Efesios 5. Dice así, Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos, ¿qué? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Usted daría su vida por un hermano? Es difícil, ¿verdad? Es algo complicado, porque a veces
La verdad, y nos ha pasado aquí muchas veces, nos dicen, ¿usted daría la vida por su esposa? Y muchos no decimos amén, nos quedamos callados. Y sí es complicado porque está tu vida de por medio. Pero si tú te fijas, Jesucristo dio su vida por todos nosotros. Y dice que seamos así, dice en el 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos ¿qué? Y si no somos imitadores de Dios, ¿seremos amados, mis hermanos? Si no somos imitadores de Dios, ¿seremos amados? ¿Verdad que no? Creo que el Padre se agrada, y así como cuando cantamos las alabanzas, mis hermanos, es como, bueno, casi de aquí ya todos somos padres. Bueno, no, ¿verdad? Hay muchos jovencitos todavía. Espero que no. Pero nosotros cuando somos padres, o cuando tenemos alguna persona que nos agrada o que nos cae muy bien, cuando esta persona se acerca a nosotros solamente para pedir, ciertamente como nosotros como padres, muchas veces pues se los damos, ¿verdad? Las cosas que nos piden, porque a lo mejor en cierta forma, pues nosotros somos proveedores, tenemos que suplir las necesidades. Pero cuando una persona solo se te acerca para pedirte, ¿cómo te sientes tú, mi hermano? ¿Cómo te sientes? Como un poquito así como, y otra vez viene a pedir. Aunque lo estimes mucho, aunque lo estimes y aunque lo ames y aunque todo te caiga muy bien y todo, muchas veces cuando solamente es por eso, como que dices, sí, viene otra vez nada más a pedir. Y en esto, ¿qué te quiero decir? Que imagínate el Padre cuando tú te acercas a lo mejor sin necesidad de pedirle nada, tú te sientes bien, así en toda tu plenitud, estás con dinero, estás con salud, estás con todo, y le cantas al Señor como si no tuvieras nada. Imagínate qué pensará el Señor en esas situaciones. ¿Te puedes imaginar qué pensará el Padre cuando te acercas a Él sin ninguna necesidad y tú le cantas con todo tu corazón? Cuando tú le alabas al Señor con todo tu corazón, cuando te acercas y platicas con Él sin pedirle nada, simplemente te acercas y le platicas cómo estuvo tu día, no sé, yo no lo he hecho, ¿verdad? Pero preguntarle cómo está, Señor, no lo he hecho, la verdad, nunca se me había ocurrido. Pero creo que Él se agradaría de esas cosas, de cuando nosotros hacemos sin ningún otro interés más que alabarle porque Él es Dios, cantarle porque Él es Dios, nada más por eso, sin ninguna otra necesidad, ningún nada. Venimos sí con necesidad, sí es cierto, y Él nos da cuando necesitamos, sí es verdad. Pero yo creo que el Señor también se agrada mucho cuando nosotros nos acercamos a Él sin pedirle absolutamente nada. Y dice, ¿en cuál íbamos, mis hermanos? En el 5, ¿verdad? 5:1, sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pues de ahí salió todo lo del amor, ¿verdad? Dice en el 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, dice la palabra, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, como no conviene, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y después dice en el 6, mis hermanos, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia, mis hermanos. Yo te invito, mi hermano, a que tienes oportunidad, pues vuelve a leer esto, mis hermanos, medítalo. Medita en todo lo que el Señor nos habla aquí en su palabra, que esto es vida eterna, mis hermanos. No lo deseches, lee tu escritura, analízala y permanece en Cristo, mi hermano, porque si no, ese desenlace va a ser fatal, mis hermanos. Yo te invito a que sigas en el camino del Señor, pero que sigamos con esta instrucción buena y enseñando las cosas buenas que el Señor nos da, enseñando todo aquello que conviene en el Señor, mis hermanos, y sobre todo ponerlo por obra. Y no deseches esta bendición, mi hermano, que el Señor nos ha dado, nos ha dejado este instructivo de vida eterna, mis hermanos. Y pues esto es lo que el Señor me ha dado en esta tarde, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.